Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, un poco tarde, porque cuando ya estaba a punto de empezar, comenzó el espíritu a inquietarme para escribir y pues me tuvo que sentarme a escribir. Entonces ahora terminé la parte que estaba escribiendo, entonces voy a hacer el programa ahora. Bueno, estamos hablando de algo que es muy álgido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de un título que colocaron en las Biblias como la Gran Comisión, como que el Señor hubiera dicho, bueno, todo creyente tiene que ser discípulo. Ese título lo colocaron las impresoras de las Biblias. El Señor sí nos ordenó formar discípulos. Quiere decir que no están hechos. Tenemos que formarlos. Y se forman a través de la palabra y nuestro testimonio de vida. Así como los discípulos querían ser como el Señor Jesús, asimismo tendremos personas que quieren ser como nosotros. Por eso es que es tan importante en la vida de un ministro el testimonio del Señor en su vida. Y muchas veces se fortalece mucho con el testimonio de la esposa y de los hijos. Porque ese es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia. Miramos, por ejemplo, ministros que no son acompañados ni por sus esposas ni por sus hijos. Lo fueron en un tiempo mientras estaban más tiernos, pero en la medida que los muchachos fueron creciendo, se fueron volviendo rebeldes y aunque imponíamos castigos y con de muchos tipos y de muchas maneras, lo que hicimos fue que levantamos muchachos que se pusieron a ver que como que si Dios fuera el enemigo, los privaba de hacer la vida normal que los demás muchachos hacen, de deporte, de ir a cine, de pasear con amigos, de hacer cosas. No estoy hablando de malos pasos, sino de tener la vida de un joven. Ahora, qué maravilloso es cuando tenemos jóvenes que desde muy pequeñitos empiezan a estar en grupos cristianos, iglesias cristianas, escuelas cristianas, y no conocen sino ese mundo, esa vida de oración. Desde pequeños van siendo infundados. Pero cuando tenemos familia que llegan con jóvenes de 10, 12, 14 años, con padres que tienen 30 o más años, que han llevado o hemos llevado vidas desordenadas, pues se hace más complicado. Porque maravilloso, si toda la familia entra en conjunto a pertenecer y a querer ser parte de la obra. Pero no es así la mayoría de las veces. Y entonces lo que yo estoy hablando es precisamente para muchos ministros que tienen obra o personas que quieren servir al Señor, pero tienen peso en su familia o con sus hijos y no lo pueden hacer. Entonces estamos identificando cómo el Señor llama específicamente personas tanto al ministerio como a la obra. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces la función es, como ministros o líderes de una congregación, no tratar de sembrar la necesidad en todos de que todos tienen que ser con el perfil de un ministro o de un discípulo. Porque cuando comenzamos a meter estas presiones, lo que pasa, y bueno, los ministros que escuchan se pueden dar cuenta con su vida personal, cómo mucha gente se le va cuando se sienten presionados a tener que servir. Y entonces bajo los dichos de que el que no sirve al Señor no sirve para nada, porque no sirve. Entonces lo que vamos haciendo es una corriente muy limitada de personas, ¿ya? Cuando lo que el Señor ofrece es un ministerio en donde tenemos diferentes tipos de personas que participan de diferentes maneras en la iglesia.
Unos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas, unos cantan, otros son músicos, algún otro no tocará ni tendrá voz para cantar, pero ayuda a sentar la gente, colabora en la misma limpieza, a guiar las personas, atiende parques, o sea, diferentes funciones. Pero la función de la obra no indica que quien esté en uno de esos lugares está llamado a ser un discípulo. Los discípulos Dios los envía. Desde que Dios los manda a este mundo, aún haya utilizado la línea de vida de esta persona, el Espíritu Santo va cogiendo ese corazón y lo lleva al taller de Jesús y lo va moldeando y lo va haciendo hasta implantar en él la necesidad. Un discípulo, igual que un ministro, tiene la necesidad, el hambre por las cosas divinas. Ahora, no todos los que te escuchan a mitad de semana o el domingo tienen esa misma hambre. Nosotros podemos infundirle a través de mensajes, de palabras, que es lo mejor. Y yo estoy de acuerdo contigo. No hay cosa más hermosa que poder servir al Señor, serle útil, ver cómo Dios te puede usar para transformar la vida de personas, de empresarios, de personas que eran un empleado, un obrero, y hoy en día a través de los principios del Señor que le hacen sembrado un empresario. Eso es maravilloso, ¿ya? O poder ver personas por ejemplo, ayer vino una persona que yo conozco hace como 30 años, trabaja en el roofing, y él nos hacía trabajos a nosotros, y yo siempre lo animaba de que fuera un empresario mucho más grande. Él hacía una parte del techo específica, y venía los viernes a cobrar, y un viernes yo estaba aquí, me lo recordó hoy cuando hablé con él. Y vine y no se podía bajar de la camioneta porque tenía un dolor de cintura y me dijo, profeta, ¿cómo le parece que tengo este dolor hace como 2 o 3 años y no se me quita? Y he ido a terapia, a médicos y todo y nadie sabe qué hacer con eso. Y entonces yo le dije, hermano, yo sí conozco el médico de los médicos, el Señor Jesucristo. Si usted quiere, venga y oramos. Usted va a creer que cuando yo le ponga la mano sobre su cintura, sobre su columna vertebral, el Señor Jesús se la está colocando. Y él dijo que sí, y era capaz de mirar eso. Y le dije, listo, vamos a unirnos. Y hoy, después de 12 años que pasó eso, me estaba recordando ahí delante de mis 2 hijos y de la nuera, que desde ese momento que el Señor le puso la mano, hasta el día de hoy, 12 años, se le quitaron totalmente todos los dolores. O sea, nosotros podemos influenciar a la gente cuando nosotros le permitimos a la gente que vea las cosas que Dios hace a través de nosotros. Porque así fue que Jesús pudo discipular. Un discípulo, por eso dice que vayan y hagan, vayan y formen. O sea, necesitamos tener nosotros de parte de Dios el don para saber qué personas son las que Dios nos envía, porque Jesús mismo dijo que oráramos al Padre para que Él mandara sus obreros para recoger la cosecha. O sea, es gente muy específica. Yo también quisiera, como tú, ministro, que me escuchas, ¿ya? O obrero o discípulo que quieres ser, que Dios mandara, pero cantidad de gente, para que en 1 o 2 meses no quepa la gente en tu congregación. Pero resulta que es que hay que formarlos, hay que hacerlos. Es un trabajo ministerial que toma tiempo, toma comunión con esa gente, pero hay que tener muy en cuenta el perfil de un discípulo para no invertir tiempo en 200 o en 100 que no lo son. Es hacer ese grupo que Dios te manda como tu familia, porque un ministro ya no se pertenece, un ministro le pertenece al Señor. Ya su voluntad no es la voluntad de Él, ahora es la voluntad de Dios en Él.
Entonces, cuando ese ministro o ese hombre que quiere ser discípulo, porque la mayoría de los hombres que tienen ese llamado inicial de querer ser un seguidor de Jesucristo y arden por las almas y porque el Espíritu Santo se mueva en ellos y haga cosas maravillosas, el siguiente paso es ser un ministro también. Eso lo he visto. Mire, yo le entregué mi vida al Señor en un agosto del 89, pero comencé a escuchar como desde mayo de ese año. O sea que tengo 34 años más o menos, sí, 34 años que yo escucho del Señor, leo del Señor, veo cosas del Señor y hace por lo menos 30 que yo hablo del Señor en diferentes lugares. Y he estado en varios continentes, ¿ya? Bueno, en varios no. África, una parte de Europa que fuimos, y Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Pero he visto en estos 34 años cualquier tipo de esquemas, de estrategias, de tareas, de labores para formar un discípulo. He visto que en muchos de esos lugares, discípulos que Dios ha puesto, luego han subido al nivel y se han hecho pastores. Otros se han hecho apóstoles o profetas o evangelistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque un discípulo es alguien que quiere seguir los pasos de su maestro. Entonces, si tú estás discipulando gente, tú no puedes pensar que van a ser siempre para ti. Ellos tienen que tener campo de acción, porque seguramente que el paso siguiente es un pastorado o el llamado para una obra. Y tienes que ser consciente que cuando tú los preparas no son para ti, son para el Señor. Él verá cómo los va a manejar. Entonces, he visto que muchas parejas pastorales trabajan muy empujados. O ella lo quiere todo y él es el peso. O él lo quiere todo y ella es el peso. Pero muchas veces se suman los hijos también, que ya están en una edad de rebeldía, que ya no quieren ir o van, pero tú ves el despropósito cuando están sentados. Bueno, son como la oveja negra en la iglesia, porque están yendo obligados, forzados. Entonces, muchas veces veo la descomposición de esas familias. He visto divorcios de pastores, ¿ya? Porque uno de los dos no soportó el llamado que tenía el otro. Porque a veces no se entiende que el que en un matrimonio sea llamado a pastorear, no quiere decir eso que tu esposa es pastora o tu esposo es pastor porque tú fuiste llamado. Ah, glorioso cuando Dios lo llamamos. Eso es maravilloso. Y toda la familia, bello. Conozco pastores que están involucrados con toda su familia, con sus yernos, con sus nueras. Increíble, algo maravilloso. Pero no todos los casos son así. Ni todos crecen de la misma forma, ni de la misma manera. Entonces, he venido trayendo estas clases sobre los discípulos y la manera de discipular y las expectativas que debemos tener. ¿Por qué razón? Porque usted no puede pensar que usted va a gastar tiempo de su vida que debe de invertir a veces en su familia o en sus hijos y los tiene que consagrar a ese grupo que usted está preparando porque tienen el llamado ardiente enviados por Dios para servir en la obra, para llevar el reino. Ahora, es muy diferente al llamado que Dios nos hace de predicar a toda criatura que se nos ponga al frente de la salvación que el Señor Jesucristo ofrece a través de la cruz, su sangre y la resurrección. Es muy diferente hablar de cómo el Espíritu Santo puede cambiar la vida de una persona a través de los principios del Señor. Para esto muchas veces no hay que ser un discípulo ni un ministro. Es solamente compartir el testimonio que nosotros tenemos para que las cosas funcionen. Entonces, no es que yo esté diciendo que no tenemos que discipular, por el contrario.
discipulemos a las personas que Dios nos envía, pero no queramos discipular a toda la gente que va a la iglesia porque no te van a responder. Te vas a sentir defraudado, te vas a sentir que como que estás perdiendo el tiempo. No todos van a ser discípulos. Muchos serán creyentes, pero no discípulos. El discípulo va a querer seguirte, hacer lo que tú haces, predicar, exhortar, llamar, evangelizar, presentar el reino, presentar la gracia del Señor, presentar una fe que cambie vidas. Pero no todos van a tener ese potencial. Entonces es para mirar los que Dios nos manda, que sí lo tienen, e invertir ese tiempo en esa gente formando un equipo. Porque ellos pueden hacer lo mismo con otros que lleguen a la congregación. Y estar con ojos con mucho colirio y oídos bien limpios para escuchar cuando una de esas personas tiene que ir a formar su propia congregación. Porque cuando te llegan personas de este tipo, son personas que más adelante van a manifestar su llamado. Van a estar contigo y te van a florecer tu jardín mientras estén contigo. Pero después debes acompañarlos al siguiente nivel, porque eso te trae bendición a tu ministerio. El ser egoísta pensando en tenerlos, en detenerlos, es lo que te frena muchas veces. Entonces, yo apunté algunas cositas, no ahora, las tengo apuntadas de hace días, de cosas que tenemos que tener en cuenta en las personas que el Señor nos envía para formar esos equipos que pueden hacer desarrollar, crecer el ministerio. Porque como te dije en días pasados, ¿de qué te sirve tener 100 casas de donde se reúne la iglesia el segundo día de la semana o el cuarto del día que tú tengas si no progresan? Si llevas 2 años, 5 años, 10 años y tienes la misma gente, o entra uno por una puerta pero otro sale por la otra. O sea, no están enraizando como debe de ser. Entonces tenemos que estar claros, sensatos. No todo puede ser llevado a la fe y pensar que vas a crecer sin discipular. De sermones no ha crecido casi ningún ministerio. Todos crecen por la labor evangelística que se haga. Y hay gente a que Dios te envía para eso. Ahora mira, cuando nosotros miramos estos perfiles, hemos hablado en las clases pasadas de varios de ellos. Lo primero que tenemos que mirar en una persona que Dios nos envía para este trabajo es conocer cuánto esa persona ama a Dios. Porque si nosotros conocemos cuán de su boca cuando habla, cómo manifiesta ese amor que él siente por Dios y cómo Dios lo ama a él, y lo agradecido que está de haber sido liberado de la vida pasada y de encontrarse ahora en otro nivel, en otra forma de mirar la vida, de ver las cosas. Entonces, en su conversación siempre está agradeciendo y siempre lo vas a ver orando y participa de las adoraciones en sus propias palabras. Siempre, siempre tú lo vas a ver con ese clamor de agradecimiento por el Señor. Esas son personas que Dios te envía, ¿ya? Porque a toda hora ellos se mantienen encendidos por el Señor, porque están constantemente orando, adorando, agradecidos, conocen el amor de Dios, lo pueden manifestar fácilmente y cosas muy importantes. Son de los que te siguen en las enseñanzas que das y ellos por su cuenta también leen, meditan, no solamente en las palabras que les enseñamos, sino ellos están indagando, quieren tener revelación de palabras. No se conforman con solamente leer algo que tú les dices o que le oyeron a alguien decir. Ellos quieren saber, investigan, profundizan cómo esa palabra, si se les revela, cómo pueden aplicarla a su vida y cómo la pueden enseñar a otros para que esos otros la puedan aplicar. Esas son personas que Dios te envía específicamente para hacer creer la obra. Entonces, ahí es donde no tenemos que tener ni temor por ellos porque se aparentan saber mucho,
o saben mucho, o tú piensas que aparentan solamente. Entonces ahí tienes que mirar qué tan humildes son. Ahí tienes que mirar qué soberbios son. A ver si son tercos, si son desobedientes, si están contigo en las cosas que tú dices. Porque cuando una persona quiere ser discípulo, él desea hacer contigo lo que tú haces. Él habla el lenguaje que tú manejas. Entonces, cuando estamos en esto, esta persona se hace influyente en tu ministerio y comienza él a desarrollarse como un buen discípulo, de palabra, de hechos, de testimonios, porque está viendo a través de su vida la manifestación de Dios como su maestro se lo está enseñando. Por eso es que es tan importante que cuando queramos formar discípulos, tengamos un equipo de comunión con ellos. Pero si tú quieres tener discípulos y los ves cada 8 días, esos no van a tener tu ADN. No. Ellos van a tener un sancocho allá, un arroz con mango, porque escuchan al uno, al otro, cogen de aquí, cogen de allá, porque les hace falta. Pero cuando tú tienes comunión con tu equipo, por eso es que los llamados pastorales o apostólicos demandan tantos sacrificios. Sí, 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 no hay personas en el Evangelio que estén más sujetas en tiempo y en espacio y que muchas veces tienen que sacrificar cosas de familia, de hogar, de vivienda, de país, de todo, por el amor y el llamado que Dios les tiene. Pero cuando tú miras que estas personas te quieren seguir, bueno, Dios te está mandando gente que va a ser influyente. Van a necesitar crecer contigo. Que las cosas que tú enseñas que Dios hace a través de ti no solamente son palabras y mensajes, que hayan testimonios del poder de Dios a través de tu vida para que ellos puedan querer tener lo que tú tienes. ¿Mm? Algo muy importante también, cuando ellos sienten la necesidad que tú sientes porque almas que no conocen del Señor vengan y se arrepientan y que se sumen almas que antes no conocían del Señor o lo conocían pero de lejos, pero que ahora han sido llevados al plan de la salvación de la vida eterna en la vida diaria. Porque las palabras que manejas, el testimonio que ofreces, hace que esas vidas deseen eso. Entonces, tus discípulos tienen que cargar con ese ADN. Porque si no, solamente tú eres el que va a tener la fuerza para hacer eso. Y solo no vas a poder. Jesús era Dios. Y como hombre, habiendo dejado toda su pompa del Señor, como hombre enseñó que necesitó un equipo. Y ese equipo lo preparó en 3 años. Y aún así, después de resucitar, dudaban de él. Tuvo que 40 días más tener que recordarles cosas. Y eso que estaba con ellos todos los días. Ahora, indudablemente la sociedad ha cambiado muchísimo. Ellos no tenían vehículos, aviones, las casas que tenemos hoy, las carreteras que tenemos hoy, los vehículos que tenemos hoy, la vida que disfrutamos hoy, el entretenimiento ni los deportes que tenemos hoy. Entonces, tenían muchas menos cosas en donde colocar su oído y sus ojos. ¿Ya? Entonces, había más facilidad para estar con el equipo todo el día. ¿Ya? Hoy en día no, la gente puede trabajar a distancias de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, o 3 horas o más tiempo de donde tú puedes reunirte con ellos. Es más complicado hoy por el sistema que el mundo ofrece, pero tienes que tratar, si tienes un equipo, de pasar tiempo con ellos. Que son 8, que son 10, que son 12, que son 20, los que tengas. Y si habrán grupos que son grandes. Yo conozco iglesias de 20,000, 30,000 personas, en donde el equipo de trabajo son 2,000 y pico de personas que tienen que dividir por grupos. Pero se manejan así, se juntan, reúnen, comparten, ya plantean las situaciones que tienen, las conversan, las hablan. Entonces, cuando los equipos tienen intimidad,
se crecen, se desarrollan. ¿Mm? Entonces, todos crecen con ese sentimiento, esa necesidad de que las demás personas conozcan que el Señor Jesús cambia vidas. ¿Ya? Entonces es cuando el equipo comienza a tener una vida de consagración como su pastor, como su apóstol. Ellos ven como su maestro está consagrado a la palabra, a la oración, al clamor, a la adoración, a la gratitud, y ven que le da resultados a él. Ellos quieren hacer lo mismo, porque quieren los mismos resultados. Por eso es que cuando un ministro entrega su voluntad en tiempo y espacio solo para hacer la obra del Señor, ese ministro que sus discípulos están viéndolo de rodillas o de pie o caminando, orando, clamando, hasta llorando por las almas para que el Señor las envíe, clamándole al Espíritu Santo para que le ayude, al Señor Jesús que le ilumine, para que le muestre el camino. Cuando lo ven orar por la necesidad de su alma, y la necesidad de su alma no es lo que necesita para vivir en la tierra, sino por lo que Dios le ha preparado de antemano, pero que Él lo va a hacer descender del trono de Dios con su oración, con su clamor, con el hambre, con la necesidad comprada de todos aquellos que no le conocen, a través de las oraciones. Cuando tu equipo mira cómo tú clamas y cómo tú pides por las almas, ¿ya? Y no una vez, permanentemente, que te escuchan hablar y lo estás influenciando para que estén orando y pidiendo por eso. Entonces ellos van a querer hacer lo mismo que tú haces. Y cuando ellos ven que el Señor dice que te galardona, que te ayuda con sus dones, con su palabra, con su revelación, con el poder de milagros, señales y sanidad, y ellos ven los resultados en tu vida, ellos lo van a querer tener. Entonces ellos aprenden que la revelación de la palabra, orar con entendimiento y orar con lo que queremos que pase, y le clamamos y le suplicamos al Señor que lo haga, y ellos se contagian de lo mismo que tú estás deseando. Eres influyente con ellos. Ellos van a ser influyentes con los que les toque hacer. Y cuando eso se une, ahí no hay sino uno y dos orando juntos, como dice el Señor, y ahí trae bendición. No, ahí hay los que tú tengas, 10, 15, 20, 40, o como es iglesia, 2,000 o 3,000 personas, el equipo de trabajo de evangelización. ¿Ya? Donde en cada servicio un domingo, hacen 5 servicios un domingo, de las 7 a la mañana. Me tocó ver eso en África. Cada servicio, 5,000 personas. Y se quedan afuera un poco haciendo línea para entrar al segundo servicio. Ya 5,000, 7,000 personas entraban. Y todas las líneas donde la gente camina llenas de gente parada escuchando las 2 horas del mensaje. Pero hay un equipo que está trabajando por eso, que está orando, que está clamando. ¿Ya? No se trata de que tú cojas un grupito de personas para clamar 20 minutos antes del servicio o media hora antes, no. Es un equipo de trabajo que clama por las almas, pero al mismo tiempo anhelan ardientemente ser usados por el Espíritu Santo. Que el Señor Jesús les ayude a hacer una obra con potencia. Allí es donde la obra camina. Y ahí es donde tú tienes que estar atento de qué personas Dios te envía que tengan particularmente ese perfil. Porque si ellos desean lo que tú haces y en la forma que tú lo haces, ese es tu equipo. A ellos es que tienes que consagrarte para que se forme una familia de Dios, donde tú eres la cabeza. Pero mis hermanos, ni siquiera pude tocar la escritura que era Hechos capítulo 6, pero la vamos a tocar después, la próxima semana. Padre, te doy gracias, Señor. Les he contado a mis hermanos lo que yo he visto y he escuchado o he presenciado en mis 34 años en muchos lugares de este mundo. Me ha tocado ver las lágrimas y el dolor
de pastores porque sufren ardientemente por su obra. Yo no creo que haya un pastor que se meta de pastor que no sufra por la gente. Y muchos mueren de ataques y de otras enfermedades porque entregan su vida totalmente al Señor. Y muchos no ven los resultados que ellos pensaron que algún día tenían, porque no pudieron ver claramente cómo discipular un equipo de trabajo, porque solos no lo podían hacer y fue lo que intentaron y fallaron. Un equipo de trabajo como lo hizo Jesús es lo que funciona y en la manera que Él dijo que debería funcionar. Padre, te doy gracias. Tenemos la Escritura como nuestra guía, nuestro manual y tu vida, Señor Jesús. Cómo preparaste tu equipo y cómo tu equipo siguió preparando equipos de la misma manera. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro guiador, nuestra fianza, nuestra fortaleza. Tú eres el que nos levanta cuando nos caemos. El Señor Jesús dijo que tú y Él eran lo mismo. El Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Por eso te adoramos. Por eso te oramos. Porque tú eres el Señor Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de mi precioso Señor y su Santo Espíritu. Amén y amén.